El tema que nos corresponde abordar hoy es la estadística descriptiva. Veamos previamente algunos conceptos básicos. La estadística descriptiva, básicamente corresponde o comprende dos fases: la organización y análisis inicial de los datos recogidos y la extracción de conclusiones válidas en la toma de decisiones razonables a partir de ellos. En el mundo acá actualmente se manipulan datos en diversas organizaciones, en empresas, en hospitales, en cualquier área de trabajo. Siempre manipulamos datos. Y bueno, entonces se tienen que organizar, recopilar y después hacer un análisis de estos datos. Bueno, los objetivos de la estadística descriptiva son los que abordan en el primero de estas fases, es decir, su misión de la estadística descriptiva es ordenar, describir y sintetizar la información recogida. Yo a este conjunto de datos que yo recojo los tengo que ordenar, describir y sintetizar, o sea que yo tengo de alguna manera, yo recopilo datos. Esos datos pueden ser o no útiles de acuerdo a para lo que esté destinado. Entonces yo tengo que seleccionar de alguna manera esos datos para después estudiarlos. ¿Qué se hace en estadística descriptiva? Se elaboran gráficos, o sea, datos en diagramas. La finalidad es estadística descriptiva. No es entonces extraer conclusiones generales, eso ya es otra parte, sobre un fenómeno que ha producido los colectivos, sino solamente su descripción, de ahí su nombre. Bueno, definamos estadística. Estadística es la disciplina científica que trata de la recolección y análisis y presentación de datos. También se puede definir como una ciencia de datos, ya que se encarga de recogerlos, organizarlos e interpretarlos. La vida diaria está compuesta, como dije hace un rato, de datos estadísticos: encuestas electorales, en la economía, las tendencias de la bolsa de valores que suben, que bajan, deportes, datos meteorológicos, la cantidad de lluvia acumulada en un mes, los vientos en kilómetros por hora que se produjo en un área determinada, en una zona, calidad de los productos, la audiencia de televisión, el famoso rating. Todo eso son datos estadísticos. Entonces, como dije hace un rato, estamos inmersos en un mundo de datos. Todos son datos. Pueden ser útiles, pueden no ser útiles, de acuerdo a qué área, a qué área a qué área o en qué momento estos datos se hagan útiles, pues porque un dato puede ser útil para un determinado fin. Por ejemplo, un dato interesante puede ser el tema de la meteorología, que quizás ese dato, la lluvia caída en un mes, los vientos, pueden ser interesantes, por ejemplo, para la industria de la agronomía, pero quizás no es interesante para el área de venta del supermercado. ¿Sí? Entonces, los datos pueden ser interesantes o no, depende para quienes estén destinados. La población. Bueno, definimos como población un conjunto completo de elementos que se estudia y tiene una característica en común, que es el objeto de estudio. Bueno, entonces yo tengo un conjunto completo de elementos que estudio. Cada población tiene una característica en común que yo estoy estudiando. Bueno, una población puede ser finita o infinita.
Una población es finita cuando tiene un número determinado de elementos e infinita cuando no se conoce a ciencia cierta el número exacto de elementos que lo constituyen. Una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de la población. Por ejemplo, una población de personas de la República Argentina de más de 50 millones de personas, yo selecciono una población, se selecciono 5 millones. ¿Sí? Entonces, estos 5 millones pasa a ser una muestra de una población de toda la Argentina. Como se muestra en la imagen, tenemos acá una población estadística y una muestra como una parte de la población. Es muy importante obtener datos muestrales que sean representativos de la población de la que se obtienen. O sea, esa representación va a depender de la variable en estudio, de lo que yo estoy estudiando. Y yo estoy estudiando el número de estudiantes que terminaron la universidad en la República Argentina. Bueno, tomaré la muestra representativa, muestra de todas las universidades de Argentina, para ver qué número de estudiantes terminaron efectivamente la universidad. Ahora veamos las características de los conjuntos de datos. El objeto a ser medido puede ser caracteres de tipos muy diferentes, de allí que se denomine. Bueno, podemos tener siguientes características. La unidad de análisis de observación, que es el objeto bajo estudio. Puede ser una persona, una familia, un país, una región, una institución, en general cualquier objeto. Bueno, por ejemplo, una unidad de observación puede ser la República Argentina. ¿Sí? Yo quiero estudiar el número de estudiantes que terminan la universidad en Argentina. Esa es la unidad de análisis de observación. La variable es cualquier característica de la unidad de observación que interese registrar y al momento de ser registrada puede ser transformada en un número. Del ejemplo que yo estoy dando, es la variable es el número de estudiantes que concluyen sus estudios universitarios. El registro es un conjunto de mediciones realizadas sobre una unidad de observación. Por ejemplo, la edad del estudiante, el lugar de nacimiento, las carreras, etc. Esos son un registro. Por ejemplo, acá tenemos una tabla donde se muestra un conjunto de datos, donde las variables es el número, el orden, el sexo, lugar de nacimiento, la edad. Estos constituyen las variables. Y el registro son un conjunto de datos particulares, ¿sí? De un estudiante en particular, en este caso de una provincia en particular. Es un registro, un conjunto de datos. Y la observación es el dato en particular. Por ejemplo, Salta. ¿Sí? Yo estoy observando acá en este caso cuántos habitantes de la provincia de Salta tienen 28 años y son de sexo masculino. Esa es una observación. Veamos ahora tipos de datos en estadística. Los podemos clasificar en datos categóricos o cualitativos. Estos datos denotan las características de la cualidad de un objeto o una persona. No tienen una interpretación numérica, solo se pueden clasificar en categorías.
Por de ahí su nombre de categóricos. Eh, Estas categorías deben ser, este tipo de variables deben ser mutuamente excluyentes o exhaustivas, es decir, que cada unidad de observación debe ser clasificada sin ambigüedad en una y solo una de las categorías posibles, que existe una categoría para clasificar a cada individuo. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de las universidades, si yo estoy estudiando el número de estudiantes que egresan de una universidad, puede decir, bueno, este estudiante pertenece a la Universidad de Jujuy, este pertenece a la Universidad de Salta, este de Buenos Aires, es, estudia carrera de Ingeniería Informática, analista de programa universitario. Entonces yo a cada objeto de variable de estudio lo ubico en una categoría en particular. Estudiante de Universidad de Jujuy. Acá hay que contemplar todas las posibilidades cuando se construyen variables categóricas, de tal manera que se asegure que cada elemento pertenezca a una categoría determinada. Los datos categóricos pueden ser dicotómicos o más de dos categorías. La unidad de observación puede ser así. Cuando hablamos de dicotómicos, esta unidad de observación puede ser asignada solo a dos categorías, que generalmente se trata en la presencia o ausencia de un atributo, que se puede asignar como un 0 o un 1. Por ejemplo, varón, mujer, embarazada, no embarazada, verdadero o falso, sí, no. ¿Sí? Entonces, los dicotómicos solamente pueden tomar dos valores. Después tenemos más de dos categorías. Puede ser en este caso que no exista un orden obvio entre las categorías. Entonces denominamos nominales. Por ejemplo, el país de origen, estado civil. Existe algún orden natural entre las categorías, se denominan ordinales. De alguna manera existe un orden. Por ejemplo, un ejemplo clásico, cuando se debe manifestar está en acuerdo o no respecto a una cuestión. Totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, así, o sea, ya existe, cuando decimos ordinales, de alguna manera existe un cierto orden. Datos numéricos. Una variable es numérica cuando el resultado de la observación o medición es un número. Acá los datos son numéricos, ¿sí? Pueden ser números enteros, enteros positivos, reales, ¿sí? Por eso clasificamos en discretas y continuas. Entonces, ¿cuáles son los datos numéricos discretas? Cuando solo pueden tomar una cantidad finita o infinita, numerable de valores, es decir, pueden tomar un cierto conjunto de valores posibles. En general aparece por conteo, por ejemplo, el número de electrones de un átomo, cantidad de personas que viven en el departamento, el número de estudiantes en la Facultad de Ingeniería, el número de habitantes de la provincia de Jujuy. Suelen ser números discretos. Continuas. Son generalmente un resultado de una medición que se expresa en unidades. Bueno, las mediciones pueden tomar teóricamente un conjunto infinito de valores posibles dentro de un rango determinado. Como por ejemplo, una medición puede ser la velocidad o la altura de un automóvil, el peso de una persona,
este, la temperatura en un medio ambiente, la temperatura de un metal, ¿sí? Entonces cuando hablamos de una variable continua, hacemos referencia generalmente a una medición y discretas a lo que es contar o conteo. Veamos ahora las distribuciones de frecuencias. Bueno, cuando hablamos de frecuencia, es las veces que se repite un número o un dato. Decimos que es frecuencia, hablamos de frecuencia o hacemos referencia a frecuencia cuando decimos la cantidad o las veces que se repite un número o dato. En primera instancia veamos una tabla de frecuencias de una variable discreta. Bueno, acá en la tabla tenemos acá una tabla donde qué es lo que interviene en esta tabla, cuáles son los componentes de la tabla. Tenemos el tamaño de la muestra, que lo denominamos n. La variable estadística, que es x, que es el objeto en estudio, que toma distintos valores, puede ser eso de la cantidad de x1, x2, xk. Lo que se hace en primer lugar es ordenar los diferentes valores que toma la variable estadística. Generalmente se hace en orden creciente. Y la diferencia entre un valor mayor y menor que toma la variable se conoce como recorrido o rango. En el caso de variables discretas, generalmente el mismo valor aparecerá repetido más de una vez. Es decir, que donde k es el número de veces que se repite la variable, entonces puede estar entre 1 y n. O sea, en el caso extremo tendremos una variable que se repite n veces. De forma que el siguiente paso es la construcción de la tabla que se indiquen los valores posibles de la variable y su frecuencia de aparición. Bueno, acá tenemos la tabla donde la primera columna se describe la variable estadística. La siguiente columna es las frecuencias absolutas, o sea, el número de veces que se repite una variable determinada. Las frecuencias relativas, que es el número de frecuencias absolutas dividida la cantidad de la muestra. Ya más adelante describimos cada uno de los ítems acá. Las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Describamos brevemente ahora en las siguientes páginas cada uno de estos valores que intervienen en la tabla. Bueno, frecuencia absoluta lo denominamos como NI, definida como el número de veces que aparece el valor en cuestión en la variable estadística en el conjunto de observaciones realizadas, donde n es el tamaño de la muestra. Esta frecuencia absoluta cumple las siguientes propiedades: está entre 0 y n, o sea, la variable puede estar repetida en 0 o más veces, y la sumatoria de todas las variables que intervienen es igual al número de la muestra. Frecuencia relativa, definida como el cociente o la división entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Y las frecuencias relativas cumplen con las siguientes propiedades. La frecuencia relativa debe estar entre 0 y 1. Y es la sumatoria de 1 hasta acá de las frecuencias relativas. La frecuencia relativa también se puede expresarse en tanto por ciento del tamaño de la muestra.
O sea, se lo puede expresar en términos de porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada se define como la suma de las frecuencias absolutas de los valores inferiores o iguales a x sub i. De tal manera que ni es igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta acá, de su acá yo voy sumando las frecuencias absolutas y como aquí, en la tabla, de tal manera que yo como número final obtengo el tamaño de la muestra. O sea, no puede ser menos ni puede ser más. Si mi suma final no me da el tamaño de la muestra es porque algún error de cálculo tengo en mi tabla. La frecuencia relativa acumulada, definida también como suma de las frecuencias relativas de los valores inferiores o iguales a las frecuencias relativas, se define como sumatoria de j igual a 1 hasta i de f sub j. Y bueno, acá la suma final, resultado final, me debe dar 1. Me debe dar 1. Y si no me da 1 es porque algún error de cálculo tuve. O aproximadamente a 1, parece 0,999, algo así, porque como trabajamos con decimales puede haber algún error de cálculo, pero si me da un cálculo de 1,10 ya algo está mal, o 0,80 en la suma final es porque algún error tuvimos.